Esa, la pelota. Los primeros juegos se jugaron en Montecristi, en Puerto Plata y en Santiago, ¿verdad? Y el dominicano se enamoró fervientemente de eso. Pero la política sigue siendo el instrumento fundamental de la cultura dominicana. Dejadas las cosas ahí, yo quiero decirle también, explicarle, que esto simplemente no es una redundancia de Green, de las 48 leyes del poder, ni es un libro de analogía con Green. Green es un referente, porque por esas cosas de la vida, a mí me tocó ser el primero que trajo el libro de Green al país. Yo cuando ese era agregado militar en los Estados Unidos, estaba escribiendo otro libro que se llamaba Los motivos del machete, y me obligó a trasladarme a España, estando en Washington, por varios, casi, déjame ver, fueron 45 días en España, buscando las raíces del machete, los orígenes del machete, la aplicación del machete, etc. Y después que terminé, me puse a divagar por la Gran Vía, buscando en las librerías y en las ventas de libros en las calles de Madrid. Y en una de esas librerías encontré ese libro, una edición en español de las 48 leyes del poder de Green. Debo confesarlo que me llevé el libro al hotel, comencé a leerlo y a mí no me gustó el libro. Debo confesarle eso. Yo conocía los antecedentes del libro de Green. Yo conocía, por ejemplo, a Baltasar Gracián, conocía a Stefan Zweig con su libro El Fouché, conocía a otro español que se llamaba Azorín, que escribió El Político, y entonces yo encontré el libro de Green muy elaborado y una redundancia de otros libros más clásicos, comenzando por el libro de El Príncipe de Maquiavelo, por ejemplo. Bueno, pero yo entonces dije, bueno, este libro hay que llevarlo a la República Dominicana, y compré 10 libros y lo traje para regalárselo a mis amigos políticos. Recuerden que yo estaba en servicio activo, ¿verdad? A mis amigos políticos escogidos, pero siempre de los dos partidos fundamentales, tanto del PRD como del PLD, a las cabezas de esos partidos. Se lo di uno de esos libros a un amigo, que me voy a reservar el nombre, y él sacó 30 o 40 copias del libro, y él a su vez comenzó a regar el libro. A mí no me llamó la atención por mucho tiempo, porque debo confesarle que el libro de Green, a diferencia de Concho Primo, Green es amoral. Amoral. Green parece escribir una partitura de música para un déspota, para un individuo sin principios. Y entonces a mí, vuelvo y repito, no me llamó la atención. Después entonces, por esos caminos que habla el poeta Juan Carlos Miese, debo confesarle una cosa, y no es una idea mía. Yo leí un escritor español hace mucho tiempo que se llama Francisco Villalonga, y en el prólogo de un libro que se llama El Sable del Caudillo, él dice que los escritores siempre escriben sobre lo mismo. Siempre escriben sobre lo mismo. Y entonces, en el caso mío, después de una reflexión que tiene que ver con la edad, yo he comprendido, después de tener una obra numerosa en un país donde hay muchísimos intelectuales sin obras, inclusive la UIA, que no tienen obra, eso solamente se da aquí, ¿verdad? Entonces he comprendido en la madurez de mi vida que yo he escrito sobre un solo tema. He sido un autor monotemático, y mi tema desde mis inicios, desde que yo era, antes de ser teniente, era el tema de la dominicanidad. Era mi único tema. Facetas de esa dominicanidad, como si fuera un capítulo, como dice el poeta Miese, y entonces es una larga cadena para darle la razón a Villalonga. Bien, entonces este no es el último, como dice el poeta. Yo voy a seguir dando carpeta, ¿verdad?
Estoy escribiendo ahora 2 libros más. Uno es la historia. Yo he sido uno de los autores que más ha investigado la vida de Pedro Santana. Entonces yo voy ahora a escribir, no una biografía de Santana, voy a escribir la historia de Santana contada por su machete de guerra, ¿verdad? Y ahí voy a vaciar todas las investigaciones, naturalmente con mi lenguaje irreverente, porque esa es otra cosa. En todo mi libro hay un estudio del idioma. El dominicano del día de hoy, nosotros no hablamos igual que nuestros hijos. Fíjense que se va cortando la distancia. A veces a mí me da trabajo entender mis hijos. Una serie de dialectos, ¿verdad? Naturalmente que yo me he reparado en entenderlo, ¿verdad? Para poder entender con ellos y su generación. Bueno, pero el dominicano, nosotros de hoy, no hablamos igual que el dominicano del año 55 o 56. Y el dominicano del año 56 no hablaba igual que el dominicano del principio del siglo XX. Y el dominicano del principio del siglo XX no hablaba igual que hablaban los fundadores de la República o los restauradores. Entonces, hay en toda mi obra un estudio del lenguaje. Eso lo dice don Manuel L. Mateo. Hay un estudio del lenguaje, porque yo me he preocupado de saber cómo hablaba el dominicano, para salvar la maldita manía de nuestros historiadores de querer pintar a nuestros prohombres y próceres con el trajecito de la primera copia. Y entonces hay que buscar la forma de cómo hablaban. Entonces, fíjense cómo eso va produciendo inevitablemente el encuentro con Juancito Tucupey. Pero es mejor entender a Juancito Tucupey por su esencia fundamental. Ahí están las leyes de Juancito Tucupey, que son refranes, que son aplicables. Yo pongo ejemplos concretos y recomiendo para su aplicación determinadas fórmulas, una frase, ¿verdad? Bueno, pero si ustedes cogen el libro, van a ver que ustedes están viviendo hoy en día, en vísperas de un proceso electoral, toda la sapiencia de Juancito Tucupey. Es más, usted puede seguir la historia dominicana en base a los refranes. Y déjeme decir, dice Lemonnier de la Fosse a propósito de que usted es francés y el poeta también es dominico francés, su esposa es francesa. Él y Guillermín tienen 2 libros que hay que leer, prepararse a leer, porque son diarios de ellos, de su vida. Eran los 2 oficiales del ejército napoleónico, de su vida aquí. Bueno, y entonces ellos dicen, por ejemplo, del caudillo, el brigadier Sánchez Gómez Ramírez, que hablaba tanto dicharacho y tantos refranes y tantas palabrotas y malas palabras que era difícil entenderlo para un español o para un francés, mucho más difícil para un francés, ¿verdad? Entonces él dice, bueno, pero también usted encuentra autores como uno muy famoso norteamericano que vino en el año 1847, que habló con Santana, y él mismo dice, pero para entender este hombre hay que buscar una especie de vademecum. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que este señor habla entre dichos, dicharachos, refranes y palabrotas, ¿verdad? Entonces, ustedes dicen, pero ¿cómo usted va a seguir cómo hablaba Santana si Santana nunca escribió, ¿verdad? Solamente con testimonios así? Bueno, pero Santana tenía, por ejemplo, un secretario que se llamaba Lorenzo Santamaría, que yo digo que era el encargado de domesticar las malas palabras del caudillo. Pero usted va a encontrar personajes todavía más interesantes, como Ulises Heró. Ulises Heró vivía entre refranes y creaba refranes, y la sabiduría de esos refranes se aplican hoy todavía en el día. Por ejemplo, cuando se está discutiendo, a nosotros nos encanta ser irreverentes y decir que héroe es más grande que el otro, eso se discute hasta en los colmadones. Pero resulta que cuando se pidieron quién iba a ser los 3 padres de la patria, comenzaron a ver a los dominicanos, no, pero ese hizo tal cosa, el otro hizo tal cosa, ¿verdad? El negrito ese es un bandido. Entonces Santana elige una frase famosa: no me mueva los altares porque se me caen los santos.
O otra cosa que decía, que era un refrán de Santana, él decía, en política a veces hay que saber matar un mosquito de un cañonazo. Oye, esa es una frase que trasciende la academia, porque es lo que está hablando de la percepción y está hablando del efecto en política. Bueno, entonces tenemos que pasar a Trujillo. Trujillo también vivía este refrán, pero él tenía Trujillo la obsesión de la formalidad. Pero en la intimidad, Trujillo vivía también de esos dicharachos y de esas malas palabras. Por ejemplo, sabemos que Trujillo tenía una muletilla, o varias muletillas para hablar. Trujillo decía 5 palabras y decía la palabra pendejo, por ejemplo, o la palabra vaina, o la palabra coño. Era muy frecuente, pero nunca en público, sino con su corte o con sus empleados. Bueno, y entonces, con Trujillo, que ya yo dije que su afán de formalidad no le permitía expresarse como otros, aparecen otros personajes que sí debemos reparar, muy interesantes, de manera muy interesante. Es el caso, por ejemplo, de Juan Bosch. Juan Bosch, que yo digo siempre que usted puede jugar de Trujillo para acá, usted puede jugar con la teoría del arquetipo de Jung, usted puede juzgar los elementos. Por ejemplo, para mí, el arquetipo, Trujillo era un decodificador del alma nacional, pero su arquetipo era la demencia. Una demencia que podemos dar más para atrás, porque si usted ve a Guillermín, el Lemonier de la Fosse, y ve cómo ellos veían a Juan Sánchez Ramírez, era Trujillo que estaban viendo, un individuo con un sombrero de pluma, lleno de medallas que nunca se ganó, ¿verdad? Bueno, ese quién era. Si ustedes ponen, lo estamos hablando de 1808. O sea que Trujillo no estaba ni en la intención de Don Pepe y su papá, todavía, por no decir otra cosa. Bueno, pero entonces tenemos ese caso, ¿verdad? Ese caso. Son decodificadores del alma nacional. El arquetipo de Trujillo era la demencia, una demencia que tenemos todos en grados superlativos, ¿verdad? Eso de, no solamente de las plumas y de las medallas, eso de beber solamente él de la botella de Carlos I y nadie más podía beber, es una forma de demencia. Y hay demencias que son buenas, por ejemplo, eso de tener un amante o una querida en cada pueblo del país, no deja de ser por lo menos tentador, por lo menos tentador. Bueno, y Trujillo es el eslabón del autoritarismo clásico de México. El último, bueno, y yo me inclino reverente ante su oposición. Bueno, entonces, también. Bueno, entonces tenemos ese caso. Yo le decía de Juan Bosch. Juan Bosch es otro decodificador del alma nacional. Juan Bosch llegó en el país aquí, en el 61. Abrió un programa, que podrían llamarlo un programita, en radio comercial, que se llamaba Tribuna Democrática. Eso duraba media hora. Y Juan Bosch comenzó a decodificar el alma nacional en base a una serie de refranes y de cosas que él revivió, que él no se inventó. Y entonces sus enemigos decían, ese viejo es un cuentista. Pero por ejemplo, fíjense, cosas tan interesantes como esta. La cosmogonía de Juan Bosch era el gallinero. Era el gallinero. Él veía la política con la cosmogonía del gallinero. Y entonces lo aplicaba de forma interesantísima, eso del gallinero. Por ejemplo, ¿de dónde ustedes creen que viene la palabra tutupote? Es una palabra de Bosch. Pero usted sabe de dónde viene, para que usted vea que es un decodificador.